Hola jóvenes, nuevamente bienvenidos a este segundo video del tema de vectores. En el video anterior estuvimos viendo una introducción al análisis vectorial, iniciando con definición de lo que es un vector, características del vector, magnitudes escalares y vectoriales, cuáles eran sus diferencias, entre otras cosas. A partir de este video voy a mostrarles cómo se dibujan vectores en el plano cartesiano. Pues para dibujar vectores en el plano cartesiano debemos tomar en cuenta las características del vector. Yo les mencioné anteriormente que el vector tiene cuatro características, que son punto de aplicación u origen, módulo o magnitud, dirección y sentido. Son las cuatro características del vector. Todo eso tenemos que tomarlo en consideración a la hora de dibujar un vector en el plano cartesiano. Para eso yo le voy a mostrar qué es un plano cartesiano. Creo que usted debe estar familiarizado con el concepto. Un plano cartesiano es la intersección de dos ejes. Un eje completamente horizontal, que es el eje de las X, y un eje completamente vertical, que es el eje de las Y. Ellos tienen que estar perpendiculares entre sí. ¿Qué significa perpendiculares? Que entre eje y eje deben haber 90 grados. Significa que de X positivo a Y positivo hay 90 grados, de X positivo, de Y positivo a X negativo hay 90 más, de X negativo a Y negativo hay 90 más, y de Y negativo a X positivo hay 90 grados más. Lo que significa que la vuelta completa hace un total de 360 grados. Media vuelta son 180 grados. Bueno, esto creo que usted debe conocerlo más o menos, pero quiero señalárselo porque es muy importante para poder comprender y determinar dónde vamos a trabajar, porque este es nuestro lienzo de trabajo. El plano cartesiano divide el plano en cuatro cuadrantes. Este primer cuadrante que está aquí se le llama cuadrante número 1, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Eso también es importante considerarlo. Significa que en cada uno de esos cuadrantes yo puedo dibujar un vector. ¿Desde dónde comienzo a dibujar los vectores? Exactamente la intersección del plano cartesiano es el origen de él. Lo que significa que todos los vectores los vamos a comenzar a dibujar desde el origen del plano cartesiano. Yo puedo comenzar a dibujar un vector en el primer cuadrante hacia allá. Recuerden que un vector es una flecha, debe tener un ángulo de inclinación y debe tener una medida. Esa medida la vamos a hacer con una regla y más adelante lo voy a explicar con más calma y más detalle. Puede que en el segundo cuadrante dibuje un vector, puede que sea en el tercer cuadrante o que sea en el cuarto cuadrante. Inclusive, estimados jóvenes, yo puedo dibujar un vector sobre uno de los ejes. Sobre uno de los ejes. En estos casos no necesitaré de un transportador, simplemente lo dibujo sobre el eje. Puede ser hacia X positivo, hacia Y positivo, X negativo, Y negativo. Eso es importante que lo sepa. Hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Eso es en Y. Y en X es positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. ¿Cómo localizar vectores en el plano cartesiano? Hay muchas maneras de localizar vectores en el plano cartesiano. El que yo voy a utilizar aquí es a través de algunas coordenadas que se le llaman coordenadas geográficas. Esas coordenadas sirven para denotar o darle un nombre a cada uno de los ejes que le acabo de mencionar anteriormente. El Y positivo, o sea, hacia arriba le vamos a llamar norte, hacia abajo le vamos a llamar sur, hacia el este o X positivo le vamos a llamar este y al X negativo le vamos a llamar oeste. Significa que si yo de aquí en adelante yo le digo a usted, bueno, el vector está del oeste al sur, usted sabe que aquí está el oeste y aquí está el sur, significa que el vector va a estar localizado por aquí. O sea que el vector va a venir en este sentido. O si yo le digo está del norte al este, usted localiza el norte que está acá y el este que está acá. Y usted sabe que el vector tiene que venir por aquí. Es muy importante porque de esa manera yo puedo localizar los vectores en el plano cartesiano utilizando esas coordenadas que les estoy dando o les estoy explicando. Así que esa es una manera muy sencilla de identificar lo que es los cuadrantes y sobre todo las direcciones. Recuerden que los vectores tienen direcciones
y las direcciones las tenemos que especificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien, yo le voy a dar a usted una dirección, le voy a dar un ángulo y le voy a dar una magnitud. Entonces, tomando en consideración eso, usted lo primero que hace es identificar la dirección. Por ejemplo, aquí este vector que estoy dibujando está del este al norte. ¿Por qué del este al norte? Recuerden que X positivo es este y Y positivo es norte. Así que en este cuadrante está localizado del este al norte, está localizado ese vector. Así que es muy importante que usted sepa dónde están localizados los vectores. Los vectores tienen, bueno, yo se lo mencioné en el video anterior, forma de flecha, por eso que siempre lo vamos a colocar a través de flechas y puede estar no solamente en ese cuadrante, y como yo se lo mencioné anteriormente, puede estar en cualquiera de los otros cuadrantes del plano cartesiano o sobre cualquiera de los 4 ejes del plano cartesiano. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar dos instrumentos muy importantes sin los cuales no vamos a poder realizar esta actividad o estas actividades que vienen a continuación. Un transportador, que es este instrumento que usted ve aquí, y una regla, que es este instrumento que usted ve acá. ¿Para qué me sirve el transportador? El transportador me sirve para medir ángulos. Y usted puede observar aquí una escala. Por ejemplo, aquí está el 0, 10, y va subiendo hasta los 90 grados, que es el máximo, y luego va descendiendo hasta los 180. Pero en el caso de este transportador y muchos otros transportadores, sobre todo el que también le voy a mostrar en el video de la explicación más adelante, tiene una escala descendente que comienza el 0 acá y el 180 acá, que es la de afuera. No sé si usted lo está observando aquí, de 0 a 180 por fuera, pero también puede ser de 0 a 180 por dentro. Cualquiera de las dos las podemos utilizar dependiendo de la conveniencia de lo que vayamos a utilizar en el problema. Creo que voy a ser un poco claro con eso. Si yo quiero medir, un ejemplo, si yo quiero medir desde aquí a acá, en este sentido, desde aquí hacia acá, quiero medir 55 grados, entonces yo busco dónde está el 0, 10, 20, 30, 40, 50. 50 está aquí y comienzo a contar hasta llegar a 5. 51, 52, 53, 54 y 55. Hasta ahí están los 55 grados. Entonces usted marca ahí y pues el vector va a ir en esa dirección. ¿Para qué sirve la regla? Pues la regla va a servir para medir la magnitud o el módulo del vector. Recuerden que las reglas siempre comienzan desde el 0, o sea, esta rayita de aquí, desde aquí comienza a contar 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Hay personas que cometen el error de decir, ok, como yo comienzo a contar en 1, entonces yo pongo el 0 aquí y comienzo a contar de ahí en adelante. Eso es un error, eso no se debe hacer. Siempre usted comience y coloque en el origen el 0 y de ahí entonces comienza a contar. En este caso, estas reglas tienen de un lado pulgadas y del otro lado tiene centímetros. Si usted observa aquí, aquí hay 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros y así nos vamos hasta llegar a los 15 centímetros que tiene esta regla. Entre cada centímetro hay 10 subdivisiones. Cada una de esas subdivisiones que está aquí se le llama milímetro. Así que también hay escala de milímetros ahí. Cada centímetro tiene 10 milímetros. O sea que aquí hay aproximadamente 150 milímetros. Bien, la escala de centímetros es la que más vamos a utilizar. La de pulgada no la vamos a utilizar tanto. Pero pues estos son los instrumentos que vamos a necesitar. Muy bien, vamos a suponer que yo necesite medir el vector A igual, déjeme comprobar acá, 40 metros 20 grados. 40 metros 20 grados del este al norte. Del este al norte. Esto es el formato de lo que son vectores. El vector siempre va a tener una flechita, va a ser una letra, puede ser mayúscula o minúscula, y va a tener una flechita representativa de que es un vector. Entonces va a tener una magnitud, va a tener un ángulo y va a tener una ubicación en el plano cartesiano. Siempre los vectores van a tener estas características.
20 grados del este al norte manifiesta dónde es la dirección y 40 metros manifiesta cuál es, perdón, la magnitud o el módulo. El origen siempre va a ser, o el punto de aplicación siempre va a ser el origen del plano cartesiano, y el sentido siempre va a ser hacia afuera del plano cartesiano. O sea que las flechas van a salir siempre hacia afuera. Por eso los sentidos van a ir hacia afuera. Bien, así que generalmente yo nada más le voy a dar a usted la magnitud, que es esto que está aquí, y le voy a dar entonces la dirección, que es la ubicación en el plano cartesiano. Ok, ¿cómo comenzamos a leer esto? Lo primero que tenemos que ver es dónde está ubicado el vector. Y el vector lo vamos a localizar con esto que está aquí, del este al norte. Del este al norte usted lo que tiene que hacer es colocarle aquí, esto no forma parte del plano cartesiano, pero es muy importante colocarlo para guiarnos. Norte y este es exactamente este cuadrante que está aquí, o sea que el vector va a venir en esta dirección, del este al norte. Pero tenemos que medir la inclinación, que son los grados, son 20 grados. Entonces usted coloca el transportador tal cual usted lo ve allí, de manera que el 0 y el 180 coincidan con el eje, ambos ejes, y el 90 coincida con el eje vertical. Eso es muy importante. De hecho, usted, para darse cuenta que su plano cartesiano está bien hecho, usted debe medir y colocar el transportador de esta forma y hacer que coincida esto. Si no coincide, entonces el plano cartesiano no está correctamente dibujado. Bien, tomando eso en cuenta, entonces usted coloca el transportador allí y mide 20 grados del este al norte. El 0 tiene que estar en el este. Vamos a utilizar la escala de aquí adentro. Aquí es 0, aquí es 10 y aquí es 20. Usted lo que hace es que deja una marca allí y en esa dirección usted va a medir entonces los 40 metros. Quita el transportador de ahí y coloca la regla de manera que usted pueda medir en esta dirección una flecha que tenga una medida de 40 metros. Pero esa medida de 40 metros es imposible colocarla en un papel, en una página. Así que lo que hacemos nosotros son escalas. Y la escala que yo siempre recomiendo es que cada centímetro sea igual a 10 metros. De manera que todas estas magnitudes las dividamos entre 10 y nos dé entonces la magnitud en centímetros. Sería 4.0 centímetros. En otras palabras, solamente correr el punto decimal, un espacio. Sería 4.0 centímetros. Buscar la manera de que la regla, colocar el 0 aquí y la distancia sea medida entonces en la dirección que coloqué de la marca del transportador y que quede algo como esto que está aquí, en donde esa flecha mida 4 centímetros y esta inclinación de aquí sean 20 grados medidos. Y de esa forma se localizan vectores en el plano cartesiano. A continuación le voy a mostrar algunos ejemplos, van a ser 4 ejemplos en el video que voy a anexar acá, donde voy a explicarles con más detalles esto que le acabo de explicar, pero con ejemplos claros, paso a paso, para que usted vea cómo se localizan vectores en el plano cartesiano. Así que presten atención a los siguientes ejemplos. Ok, jóvenes, como les expliqué anteriormente, a través de este video voy a mostrarles cómo se dibujan vectores en el plano cartesiano. Esto que usted ve aquí es un plano cartesiano. Usted puede observar aquí que hay dos ejes. Este es el eje de las X, que es completamente horizontal, y el eje de las Y, que es completamente vertical. Nosotros, para poder utilizar correctamente el método gráfico que vamos a explicar, necesitamos la ayuda de un transportador y una regla. Voy a explicarles el uso del transportador. El transportador, para colocarlo correctamente, usted debe tratar de que esos ejes coincidan con esta intersección que está aquí. O sea, el origen del plano cartesiano que usted ve aquí, que es esa intersección, debe coincidir con esa intersección de este transportador. En el caso de, hay otros transportadores que no tienen ese mismo sistema, usted puede utilizar otro sistema para colocar entonces lo que es correctamente el transportador. Por ejemplo, hay otra cosa que yo siempre le digo a mis estudiantes, es que el 0 y el 180 me debe coincidir con este eje, el 90 me debe coincidir con este eje y el 0 acá también me debe coincidir. De esa manera estamos colocando correctamente bien el transportador para medir los ángulos de 0 a 90 o de 0 a 90 en el otro
la otra escala. Y la regla, creo que no tengo que explicar un poco lo que es la regla, pero cuando usted va a comenzar a medir la regla, con la regla, perdón, por ejemplo, si yo quiero colocar el 0, que es esa primera rayita que está ahí, debo colocarlo ahí. Yo no puedo comenzar a contar desde 1, tengo que comenzar desde el 0. Así que ahí, por ejemplo, si yo quiero medir cuánto hay de aquí a 4 centímetros, entonces yo debo marcar 4 centímetros aquí. Y ahí hay 4 centímetros, que es lo que quisiera hacer en el caso de que fuese eso lo que tuviese que medir. Vamos a comenzar con la explicación del vector. Aquí yo tengo un vector h que tiene 40 metros de distancia, 50 grados del este al norte. Esto es muy importante. Creo que se lo mencioné anteriormente. Las palabras que tengo que identificar son del y al. La palabra del me dice de dónde comienzo a medir el ángulo, del oeste, y hacia dónde va, hacia el norte. Si hubiese dicho del norte al oeste, entonces tengo que comenzar a medir del norte al oeste. En este caso es del oeste al norte. ¿Cómo me doy cuenta dónde está el oeste, el norte y todo eso? Bueno, yo lo primero que hago es coloco, esto no es parte del plano cartesiano, pero es bueno colocarlo. El norte va hacia arriba, hacia abajo va al sur, hacia la derecha va el este y hacia la izquierda va el oeste. Entonces tengo identificación de los ejes. Si este vector, vamos a comenzar con la ubicación del oeste al norte, me dice que sale del oeste, el oeste está aquí, y va hacia el norte está acá. O sea que el ángulo lo tengo que medir desde aquí hacia el norte. Entonces yo debo colocar el transportador de manera como les dije anteriormente, y coloco de esta forma el transportador para medir cuánto es el ángulo. El ángulo es 50, entonces el 0 está en el oeste y debo medir 50 grados, que es exactamente aquí. ¿Qué hago? Dejo una pequeña marca. Esa pequeña marca me dice que ahí voy a colocar la regla de manera que esos 50 grados se han medido en esa dirección. Ahora, ya que tengo los 50 grados, sé dónde están los 50 grados, entonces debo medir los 40 metros. Así que 40 metros es imposible en una hoja de papel como esta. Así que lo que yo hago es, hago una escala. En lugar de 40 metros, corro el punto decimal, lo dejo 4.0 y utilizo 4.0 centímetros. Y esa es mi escala. Y la escala sería 1 centímetro es igual a 10 metros. O sea que 4.0 centímetros va en esa dirección. ¿Qué hago? Coloco desde el origen, la regla desde el origen, en dirección a la marca que coloqué, y mido 4 centímetros. Bueno, en esa dirección sería más o menos aquí. Desde aquí en dirección a la marca que coloqué hay 50 grados. Entonces lo que hago es que dibujo 4 centímetros. Vamos a ver hasta dónde hay 4 centímetros. Ahí lo coloqué más o menos tenuemente y mido 4 centímetros en esa dirección. Significa que aquí estoy remarcando 4 centímetros. Hay 4 centímetros desde aquí hasta aquí. No debo colocar la punta del vector de aquí hacia allá porque ya estaría midiendo más de 4 centímetros. Entonces lo que hago es que exactamente ahí donde están los 4 centímetros hacia atrás, entonces coloco allí el punto. Y aquí exactamente hay 50 grados, 50 grados, 50 grados. Este es el vector H y tiene 40 metros. Bien, aquí tengo un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo vamos con un vector que se llama M. Observe bien, estas son las características del vector. Tiene un módulo, tiene una dirección, un ángulo y una ubicación en el plano cartesiano. Esta ubicación la determino a través de las coordenadas geográficas: norte hacia arriba, sur hacia abajo, este hacia la derecha y oeste hacia la izquierda. De esa manera yo identifico más o menos en qué cuadrante va a estar ubicado este vector. Si dice que es al sur del este, aquí está el este y aquí está el sur. O sea que el vector va a venir por aquí, en esta dirección. Así que lo primero que hay que hacer es identificar hacia dónde va. Lo segundo es determinar el ángulo. Pero observe bien, el ángulo es 30 grados. Pero recuerde lo que le dije anteriormente en el video anterior, en el ejemplo anterior. Las palabras del y la palabra al. Del y al.
Del es de donde sale y al es hacia donde va. En este caso sale del este, o sea que tengo que colocar el transportador aquí para medir 30 grados desde aquí hacia acá, que es hacia el sur, que es este eje de acá. Entonces, lo primero que hago es colocar el transportador de manera tal que pueda medir 30 grados desde el este hacia el sur. ¿Cómo sería? Bueno, tendría que colocar el transportador así, para que el cero coincida con el este, así como usted ve aquí, el cero coincida con el este, y pueda medir entonces los 30 grados. ¿A dónde hay 30 grados? Aquí hay 10, aquí hay 20 y aquí hay 30. Coloco una pequeña marca para saber que en esa dirección voy a dibujar el vector. O sea, coloco mi regla de manera que en esa dirección el 0 me coincida con el origen y la regla esté en esa dirección para poder medir 75 metros. Pero recuerden que en la escala que estamos utilizando esto representaría 7.5 centímetros. Así que usted observa aquí está la marca y aquí está el 0. Entonces coloco la regla y mido 7.5. ¿A dónde están los 7.5? Pues aquí está el 7 y el punto 5 sería aquí. Así que iría hasta aquí en esa dirección y yo marco 7.5 ahí. Hasta ahí es 7.5 y de ahí hacia atrás entonces le coloco la forma de del vector. Coloco entonces aquí el ángulo que son 30 grados y le pongo el nombre del vector, que este vector se llama m y tiene un valor de 75 metros. Otro ejemplo, este es el tercer ejemplo, vamos a dibujar este vector, el vector k, 80 metros, 70 grados del norte al este. Ya coloqué las coordenadas, pero si me dice que es del norte al este, estamos hablando de que ese vector va a quedar entre el norte y el este, va a quedar por aquí. Por aquí voy a dibujar ese vector con la inclinación de 70 grados. Entonces, aquí coloqué este ejemplo para que usted viese qué pasa cuando coloco del en el norte y al hacia el este. O sea, los vectores, en este caso, este vector K no está medido el ángulo desde el eje de las X, sino que está medido desde el eje de las Y. ¿Por qué está medido desde el eje de las Y? Porque me dice que sale del norte y el norte está en el eje de las Y. Y va hacia el este, que es el eje de las X. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Lo único que tendría que colocar el transportador de otra forma. Tendría que colocar el transportador así, que el 0 coincida con el norte. Y me va a quedar algo como esto. Ahí está bien colocado el transportador, el 0 coincide, la Y coincide, perdón, acá este eje coincide con el 90 y comienzo a medir desde el norte 70 grados. Aquí hay 10, 20, 30, 40, 50, 60 y los 70 grados están aquí. Coloco una pequeña marca y ahí en esa dirección entonces yo voy a medir el vector, en este caso K, que es 80 metros, que en nuestra escala es 8.0 centímetros. Y lo colocamos en esa dirección, coloco el 0 aquí en la dirección de la marca. Hay algo muy importante que quiero aclarar aquí y es que no necesariamente el vector solamente va a llegar a la marca del transportador, lo puede sobrepasar. Eso lo vimos anteriormente en el video, en el ejemplo anterior. Pero para que sepan, la marca del transportador solamente va a depender del tamaño del transportador. Si el transportador es más grande, obviamente va a quedar más distante del origen, pero realmente los 80 metros que voy a medir, en este caso 8 centímetros, pueden sobrepasar esa marca, como es este caso. Observen, aquí tengo el origen, el 0 debe coincidir con el origen y en la dirección del vector entonces mido los 8 centímetros, que sería hasta aquí, hasta los 8 centímetros. Ahí hay 8 centímetros y obviamente pues ahí le coloco la marca. En este caso los 70 grados serían de aquí a acá. Aquí hay 70 grados y el vector tiene nombre de K y vale 80 metros. Les voy a explicar este último ejemplo. Observe este vector que se llama P, 35 metros hacia el oeste. Si somos observadores, usted puede ver que este tipo de vector no tiene ángulo. ¿Por qué? Porque va hacia el oeste, o sea, va en dirección hacia uno de los ejes. Estos casos son muy comunes.
¿Por qué? Porque son vectores que se dibujan sobre los ejes, o sea, se dibujan sobre el norte, sobre el este, sobre el sur, sobre el oeste. Aquí no necesitaríamos transportador, sino que solamente la regla. Identificamos hacia dónde va hacia el oeste es acá, y coloco la regla para medir los 35 metros desde aquí en esa dirección sobre el eje. Sería algo como esto. Bueno, tomando en cuenta de que no son 35, sino que sería 3.5 centímetros. Así que coloco 3.5, la mitad es aquí. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3.5 es ahí. Y él llegaría hasta aquí. Esa sería la marca. Significa que el vector va a tener esta forma. En esa dirección. En esa dirección yo lo que hago es que sobremarco encima del eje el vector, y ese es mi vector P. Puede tener cualquier nombre, pero en este caso se llama P 35 metros. Y eso es todo.